amigos, bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. Bueno, como ya vieron, hemos cambiado de escenario, un poco más relajado. Acabo de hacer ejercicio y pues dije, les voy a grabar un video. Y es con respecto, pues ya ustedes vieron en el título de mi AS o mi atestación de estudio colegial que hice aquí en la provincia de Quebec. No muchas personas me han preguntado realmente. Yo creo que puedo contarlas con esta mano. Pero igualmente pues también para que vean que sí los leo y pues quiero de una vez contarles mi experiencia. Espero pues les guste y comencemos. Bueno, esto pasó hace muchísimos años. No, en el 2017, no hace tanto tiempo. Y les voy a explicar por qué yo escogí un AS, porque no escogí un DEC, porque no escogí ir a la universidad, porque empecé a estudiar. Bueno. Primero que todo les voy a explicar la diferencia del DEC y el AS, que son pues los más reconocidos por ustedes. Yo sé que ustedes siempre hablan de un DEC como mínimo, si no es una universidad o maestrías o doctorados, y lo entiendo porque pues para hacer su proceso de inmigración necesitan un DEC o un DEP más una certificación, algo así, para completar la cantidad de horas de estudio que le exigen para poder obtener la residencia permanente, ya ha llegado a su momento después de haber obtenido su diploma y su experiencia laboral. Y el DEC es un diploma d'études colegial y este se da pues por el Ministerio de Educación. Este diploma lo expide el Ministerio de Educación. Un AS no. Una S lo expide, pues sí, el Instituto de Enseñanza, puede ser público o privado, pero este diploma no lo expide el Ministerio de Educación, sino lo expide directamente el Instituto de Educación. Es por eso que no es admisible por el momento para los procesos de inmigración. Bueno, yo tenía la opción de escoger uno o el otro, no importa, no hay ninguna diferencia pues para mí, porque yo vine con residencia permanente. Cuando tú escoges un DEC, un DSC, para obtener el diploma, finalmente después de haber terminado tu curso, que puede ser entre 2 a 3 años, tienes que pasar un examen de literatura francesa. Entonces es un examen como un ICFES en Colombia, no sé en los otros países, pero sí es un examen donde te exigen pues una cierta cantidad de palabras y todo, y pues bien redactadas y todo, o sea, en francés. Y tienes que pasar ese examen. Obviamente no es que sea imposible pasarlo, muchos inmigrantes lo han hecho, pero pues es un requisito adicional que tú tienes que hacer para poder obtener ese diploma, si no, no lo obtienes. Sea ciudadano, sea residente permanente, extranjero, bueno, no importa, tienen que pasar ese examen. Entonces, bueno, no me quería meter en esa vaca loca. Y segundo, eran las prácticas. Las prácticas a mí me daban, pues siempre las prácticas son obligatorias, pero eran solamente de 2 semanas, yo creo. Y me dijeron, bueno, que sí, que me las podrían pagar, pero eran de 2 semanas. Yo lo que necesitaba era experiencia y estudio, todo al mismo tiempo, porque mi objetivo era pues conseguir un trabajo lo más rápido posible. Por eso es que yo dije, no, 2 semanas no es nada. Y lo sé porque cuando yo estudié, cuando yo trabajé en otra parte, allá llegó una persona que estaba haciendo un DEC en informática, igualmente 2 semanas, pero pues sí, 2 semanas no es nada, 2 semanas es apenas para que te enseñen qué tienes que hacer y te vas. En cambio, en el AS, en ese college, porque no quiere decir que en todos ofrezcan la misma cosa, me ofrecían unas prácticas de 6 meses. 6 meses ya uno puede hacer algo en la empresa, ya uno sabe que son una o 2 semanas capacitándose y las otras pues demostrando que eres capaz. Entonces, obviamente ese me atraía muchísimo mejor. Mucho más. Y lo segundo, pues que no tenía que pasar ese examen de literatura francesa. Por eso fue que escogí, porque los montos para mí eran lo mismo, aunque eran en un colegio privado, porque pues tú puedes hacer un AS o un DEC, un DEP o bueno, no importa, en lo público. Yo escogí privado, ¿por qué? Primero que todo, pues porque
No me sentía preparada para empezar a estudiar, pero debía hacerlo con respecto al idioma. Entonces dije, bueno, si yo todavía tengo falencias y no entiendo muy bien cómo será empezar un estudio o un college y pues de pronto no entienda. Según la información que me habían dado otras personas que ya tenían esa experiencia, es que un público, pues en un aula de estudio, son 30 personas, 35 personas. Obviamente ustedes saben que pues mientras más personas hayan, pues se aprende menos, podríamos decir. Igualmente el profesor no tiene ni tantas cabezas ni tantas manos para ayudarte o para ayudar a esos 30 personas que se encuentran en el aula, entonces es como más general la explicación. En cambio en la privada, pues a causa de que es privada y es más costosa, pues ahí sí te ponen como más atención, ¿sí me entiendes? Y también hay menos personas, porque si tienes la posibilidad de ir a un público que te cuesta la sesión 300, 200, máximo $500, y eso que estoy diciendo exagerada en un público, y en un privado pues te cuesta los 2 años, costaba en ese entonces $12,000 para una persona con residencia permanente o ciudadano. Para una persona extranjera pues póngale el doble. Y en otra parte donde tú puedes prácticamente trabajar, tener todo el curso con $1,500. Entonces, ves la diferencia, aunque yo no pagué todo ese dinero. Pero ya les explico. Entonces, por eso yo dije, no, me voy con un privado que pues sé que van a tener más paciencia, porque ustedes saben, como siempre y como en todo lado donde no pagan, pues le tienen más paciencia. Y así fue, por eso fue que escogí un AEC en un colegio privado, en un college privado. Los montos que yo les digo, yo no pagué todo eso. ¿Por qué? Porque el gobierno a los ciudadanos y residentes permanentes nos ayudan con el estudio. Entonces, yo cuando empecé a estudiar no tenía ni un quinto en el bolsillo, porque mi trabajo no ganaba el mínimo, pero pues casi. Entonces, y vivía sola en un apartamento, entonces obviamente no era que agarrara mucho. Entonces, esa era otra de mis inquietudes, pero cuando fui a hablar con ellos, con los asesores, me dijeron, no, tú sacas un crédito en el banco y ellos te van a costear 100% el estudio. Ah, pues así como no. Entonces fui allá y efectivamente los $12,000 que me valía todo el curso, finalmente yo tenía que pagar solo $7,000. Y esto era después de que terminara de estudiar. Después de que yo terminé de estudiar, nos dan un tiempo de gracia de 6 meses donde tú encuentras un trabajo y después de ahí en adelante empiezas a pagar tus cuotas a máximo 10 años. Entonces, como tú ves, son cuotas como de 50, $60 mensuales. Eso no es nada. Pues si tú quieres pagarlo en un año, en un mes o en 3, no importa. Solamente vuelves y hablas con el banco. Entonces, adicional a esto, también el banco me dice, pues, que yo podía solicitar otra ayuda adicional porque para las personas que se dedican solamente a estudiar y no trabajan, tienen derecho a un subsidio de estudio, como les digo, solamente a ciudadanos y residentes permanentes. Y nos dan un subsidio mensual para que paguemos pues lo básico, que es el alojamiento, la comida. No es mucho y depende de si tienes hijos o no. Para una persona sola está como en $800 el mes. Para una persona con hijos, dependiendo de cuántos hijos, pero creo que solamente con uno o con 2 hijos son como $1,200 y así sucesivamente. Entonces sí hay muchas ayudas. Yo tuve la posibilidad de conseguir un trabajo a tiempo parcial, que fue pues cuando les digo haciendo el aseo, aspirando las oficinas estatales y pues me pagaban pues relativamente bien, pero yo solo trabajaba 15 horas. Entonces yo no recibía esa ayuda de ese subsidio adicional porque si tú ganas un determinado monto al año o al mes, no tienes derecho a ese subsidio. Entonces yo pasaba ese monto, entonces por eso yo no recibía nada de subsidio, pero igualmente con lo que ganaba muchísimo más que si yo ganara un subsidio. Entonces por eso me puse fue a trabajar.
¿Por qué yo no trabajaba más de 15 horas y yo pues tengo posibilidad de trabajar todo lo que yo quiera sin problema? Si quiero trabajar las 20 horas del día, 24 horas del día las trabajo. No trabajaba más, ¿por qué? Por la exigencia del estudio. En ese college yo sé que hay institutos que son mucho más exigentes que otros. Hay unos que solamente por el dinero, no me importa si aprendes o no aprendes, y te pasan, lo he escuchado, no lo conozco. Y hay otros como el mío que son muy exigentes. Además, tú tienes que tener siempre como un nivel. No quiere decir que si yo no paso ese nivel, me van a quitar algo, me van a quitar la prestación o lo que me dieron. No, para nada. Pero pues me voy a quedar y tendré que pagar aún más por continuar el curso o las materias que pierda. Y segundo, pues porque aquí la gente es muy competitiva. Entonces el curso hace que tú seas competitivo, ¿sí me entiendes? Entonces siempre quieres tener una alta nota y estudias para eso. Al principio de sesión yo tenía mucho más tiempo, mis fines de semana eran para compartir. Pero ya después, no, yo estudiaba todo el tiempo y pues sacaba mis horas para trabajar, que eran 3 horas diarias de lunes a viernes en la noche. Entonces, sí, era bastante exigente. La verdad, muchas veces me desilusioné, muchas veces lo pensaba y decía por qué había hecho eso, por qué me había puesto a estudiar, por qué estaba pasando estas penas por el mismo estudio y era mucho estrés. Los exámenes, eso sí, en todo, sean público o privado, los exámenes, porque esto es como algo de la educación, son bastante altos, el porcentaje puede ser hasta un 50%, entonces imagínate si pierdes un examen, ¿cómo lo recuperas? Entonces, eso es. Aquí no es como en mi país, por ejemplo, que con trabajos en la casa o trabajos dentro del aula te van a ayudar a subir el puntaje. Muy poco. Trabajos en la casa es porque tú aprendas, no porque te vayan a dar nota. Es el trabajo dentro del aula y son porcentajes muy bajos. Los altos son las evaluaciones. Entonces sí es complicado, pero no imposible. Muchos me preguntarán, ¿y era tan difícil porque por el idioma? No, por el idioma no. Como les digo, mucha paciencia. Si tú querías que te repitieran, él te repetía, el profesor, o cambiaba la formulación de la pregunta. Era bastante comprensible. Si tú entiendes el francés y hablas algo, tú puedes perfectamente empezar a estudiar. No exigen ningún test de idioma. Para los extranjeros creo que sí, pero para los con residencia permanente o ciudadanos no lo piden. Solamente pues que tengas una buena comprensión y pues puedas hablar, y ya el resto lo vas adquiriendo a medida que vas estudiando. Los AS son más cortos que los DEC. Por ejemplo, un AS puede ser menos de 1 año hasta 2 años. El mío fue de 1 año y medio. Y las prácticas las hice en una sesión antes de terminar mi estudio completo. Las prácticas normalmente, y eso sí en todos, no importa si vienes de un público o de un privado, si te las pagan, aunque en mi caso sí las pagaban porque son 6 meses, fueron repartidas en 3 meses en una sesión y 3 meses en la última. Y te pagan máximo, por mucho que te pagan 15 dólares, 15 dólares con 50. Como ven, no es un mínimo, pero pues tampoco es lo mejor para un trabajo que si te pagaran normalmente te pagarían a más de 20 o 25 dólares. Con respecto, pues cuando te contratan como stagiaire o practicante, te pagan solamente las horas que trabajes. Entonces, bueno, por último, pues consejos que les doy, o el consejo más importante es que cuando escojan un sitio donde van a estudiar, busquen referencias. Si es bueno enseñando, si es bueno, tiene una buena reputación, porque eso también influye a la hora de conseguir un trabajo. Aunque no lo digan abiertamente, acá también tiene que ver mucho dónde estudiaste, y con eso es que se hacen una imagen de cómo eres tú como profesional. Entonces he escuchado gente que solamente dice, no, yo pago y sé que paso y tengo el diploma y listo. Pero si así lo sabes tú, lo pueden saber todo el mundo, igualmente los empleadores a futuro. Entonces esto puede ser una traba para que consigas un trabajo o un buen trabajo. Es el único consejo que les doy.
Y pues espero les haya gustado el video, un poquito larguito, pero es explicativo, así que si les gustó, deditos arriba, sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos, comparte si crees que fue de ayuda y les pueda interesar a alguien. Nos vemos en un próximo video, bye.